Bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra presencia, los que estáis de forma virtual y los que estáis aquí presencialmente. También agradecer muchísimo a la Clínica del Remey que nos ha abierto sus puertas y especialmente a las hermanas de la Congregación de San José que nos han abierto su corazón, esta capilla. Es la primera vez que se hace una actividad por fuera de lo religioso y lo valoramos y lo apreciamos muchísimo. Bien, hoy nos convoca un tema que está muy presente y veo caras conocidas, caras donde seguramente lo escucháis, esta frase, ¿no? El mundo está loco, en las consultas, en la calle, se repite mucho últimamente, ¿no? Es como que va a más el tema. Y es un tema que nos convoca no solamente por eso, sino porque tenemos actividades en nuestra escuela en relación y en torno a la temática de la civilización, ya Freud, ¿no? Hablaba del malestar en la cultura en su momento, y otro psicoanalista, lector de Freud, y que fue más allá de Freud, Lacan, hablaba de los impases en la civilización. Hoy hablaremos, luego presentaremos a Gerardo Arenas, que es un lujazo tenerlo aquí con nosotros. Hablaremos de este tema y seguramente de lo incivilizada de la civilización actual, o al menos este es mi criterio. Está también con nosotros Cristian Figueredo, que es el director de CIMA, de Servicio de Psicología y de Psiquiatría, quien también toma la palabra. Vale, bueno, ¿y ahora qué pasa? También, bueno, bienvenidos a todos. En primer lugar, agradecer a Gerardo la amabilidad de venir. También agradecer a Gabriela, que es la que mueve todo esto. Yo la acompaño. Bueno, la idea de esto del mundo está loco, o particularmente en algunas conversaciones podríamos haber tomado, en vez del mundo está loco, todos enfermos, pero que nos descantamos por eso, en un mundo cada vez más lineal, podríamos decir, con poca metáfora, poca poesía. La pregunta que quizás me gustaría poder escuchar algo, seguramente todo lo que diga Gerardo, es cómo poder hacer o introducir algo que nos pueda permitir hacer algo con la locura, al menos de una buena manera o de una forma un poco incluso divertida. Pero bueno, yo con esto presento a Gerardo Arenas, que es psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana en Buenos Aires, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ha escrito muchísimos libros, muchísimos artículos, da seminarios, en fin. Con lo cual, si les parece y si tú estás de acuerdo, nos encantaría poder escucharte y también generar una conversación con los que están del otro lado, con los que estamos aquí. La idea es poder generar un intercambio. Entonces, bueno, si te parece, estaremos encantados de escucharte. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Que hayan organizado esta actividad. Me gusta mucho establecer lazos con personas de otras instituciones, de otras escuelas, de otras ciudades, etc. Tengo una vocación de construir puentes y me gusta eso, armar puentes. Y considero este encuentro, esta actividad, como forma de hacer un puente Buenos Aires-Barcelona, utilizando el discurso analítico, que es el discurso en el que estamos metidos nosotros. Quiero agradecer, además de la invitación, toda la organización, los banners realizados con inteligencia artificial, con un programa de inteligencia artificial, o sea, muy moderno realmente. Inclusive
una frase que se utilizó como acompañando la discusión de la actividad, una frase dicha por Caclacán al final de su primer seminario público, seminario sobre psicosis, en el año 56, dijo una frase que deben haber leído porque circuló en las redes, digamos, invitando a esta actividad, que dice más o menos así: dentro de 2 o 3 generaciones ya nadie entenderá nada, pero mientras el complejo de Edipo permanezca ahí, se preservará la noción de estructura significante. Voy a volver sobre esa frase en varias ocasiones, pero me resultó muy inspiradora y casi diría que fue lo que me dio la carretera principal para pensar esta charla. ¿Sí? O sea, habíamos hablado hacía tiempo con Gabriela de hacer una charla sobre algo relacionado con los temas actuales, pero la frase esta me dijo, empiezo por aquí. De hecho, organicé todo lo que quiero conversar con ustedes como girando alrededor de un eje marcado por 2 frases. Esta que les dije recién, y otra que dice Lacan 22 años después, que todo el mundo es loco, ¿sí? Es decir, delirante. Pasó una generación entre la primera frase y la segunda. ¿Sí? O sea, en la primera frase él decía, dentro de 2 o 3 generaciones ya nadie entenderá nada, pero bla, bla, bla. ¿Sí? Y apenas una generación después, ¿sí? En el 78 ya dice todo el mundo loco. O sea que tal vez pecó de optimismo en el 56 cuando pensó que recién dentro de 2 o 3 generaciones ya nadie iba a entender nada, etc. ¿No? Entonces, entre estas 2 frases, la del 56 y la del 78, la optimista y la realista, podríamos decir, del 78, es que se va a desarrollar lo que pensé compartir con ustedes. Me dijeron que el público es de los más variados, aquí, en cuanto a procedencias, en cuanto a recorridos, etc. Cosa que a mí me parece muy estimulante, porque me gustaría crear aquí un clima de conversación. Es decir, que si hay alguien que, por ejemplo, no conoce alguna referencia, algún punto le resulta un poco oscuro, se me dispara a mí alguna frase hecha que quizás no expliqué, ¿sí? Que pregunten, ¿sí? Que intervengan, ¿por qué quiere decir esto?, etcétera. Conversar me parece mucho más lindo todavía que dar una especie de conferencia donde todos nosotros están en silencio, ¿sí? Así que muy bienvenido que interrumpan, que pregunten, que aporten, que critiquen, ¿sí? Es decir, que sea una verdadera conversación, ¿sí? Incluso con los que están también del otro lado de la pantalla. Exactamente. ¿Qué dice acá? Cuando el ponente habla se produce un ruido solo cuando habla. Se añade un pico. No, pero no se dice nada de eso. O sea, que yo creo, ¿está bien? Que ponga así. ¿Sí? Ese es tu mejor perfil. Por eso es vale. Me voy a maquinar de este lado. Bueno. Entonces, tenemos el año 56, donde Lacan plantea esta especie de visión optimista de que dentro de 2 o 3 generaciones nadie va a entender nada. Ya pasaron, estamos en 2022, ya pasaron las 3 generaciones, ¿sí? Y la pregunta es, ¿efectivamente es así como dice Lacan? ¿Ya no damos pie con bola? ¿Sí? ¿Ya pasó de moda el complejo de Edipo? Esa sería lo que tendríamos que constatar hoy en día, ¿sí? Y yo a esto le voy a agregar una pregunta que es la que justamente me surgió a partir de la frase de la discusión, ¿sí? Que es, ¿nadie entiende nada hoy en día? ¿O empezamos a entender que había cosas que entendíamos mal? No es lo mismo, ¿sí? O sea, uno puede decir, bueno, ahora ya no se entiende nada de nada, ¿sí? O bien empezar a darse cuenta de que
antes entendíamos algunas cosas de cierta manera que quizás no era la más correcta. ¿Sí? Es decir, que quizás ahora nos damos cuenta de que entendíamos mal. Y ese es el fenómeno que se traduce por no entendemos nada. Voy a tratar de avanzar un poco en esa dirección. ¿Sí? Me van a tener que disculpar si hago un recorrido por algunas cuestiones un poco teóricas del psicoanálisis, pero es para que vean que esto influye también en el modo en que nosotros pensábamos las cosas, las pensábamos de cierta manera, y tal vez entendíamos mal antes. Y ahora, con el cambio de época, empezamos a darnos cuenta de que entendíamos mal algunas cosas. Por ejemplo, empezamos por el complejo de Edipo. El complejo de Edipo se hizo famoso, ¿sí? Tan famoso como Freud. ¿Sí? Ya cualquiera que habla de complejo de Edipo es entendido, pero en la cultura, ¿sí? Enseña el jardín de infantes, ¿cómo se llama? Parvulario. Ahí está, en los parvularios se enseña el complejo de Edipo. Pues, sí, todo el mundo sabe lo que es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo era esta idea que tenía Freud de que por la constelación familiar básica del niño con el papá y la mamá, una especie de versión infantil del drama de Edipo de Sófocles. Como modelo, como imagen, muy buena, muy potente, ¿sí? Permitió organizar muchas cosas del principio del psicoanálisis, ¿sí? Pero también tenía muchas falencias, que seguimos notando en el día de hoy. ¿Sí? Porque aparentemente es necesario cursar, por así decirlo, en la infancia, los avatares del complejo de Edipo para acceder a cierta vida normal en la adultez, ¿sí? A nivel de la sexualidad, a nivel del gasto de trabajo, etc. Es necesario pasar por un Edipo más o menos normal, con todos los pares de comillas que quieran poner. Pero resulta ser que hoy en día tenemos personas tan normales o anormales como cualquiera, ¿sí? Que han pasado por infancias en las cuales formaron parte de familias monoparentales, ¿sí? Donde solamente había un padre y una madre. Sin embargo, los efectos supuestamente del Edipo están ahí. O de familias homoparentales, ¿sí? 2 mujeres, 2 hombres, ¿sí? Incluso familias ensambladas, ¿sí? Hetero y homosexuales, ¿no? O sea, realmente uno puede decir, bueno, tal vez en la época de Freud ese modelo de familia era más estándar, etc. Y por supuesto él adecuó su lectura a lo que pasaba en ese momento, ¿sí? Pero es tal como lo planteaba Freud el complejo de Edipo, ¿sí? Hoy en día tenemos que pensar las cosas de una manera diferente. Y el primero que empezó a darle una vuelta importante a este complejo de Edipo fue justamente Jean Gacon, que lo mencionaban antes, ¿no? Dijo, bueno, no es exactamente así como dice Freud, el complejo de Edipo, más bien hay que pensarlo como una metáfora. ¿Sí? Como una metáfora en el sentido de, como en la poesía, ¿no? Donde digo una palabra por otra, ¿no? Y produce un efecto de sentido. Bueno, aquí sería algo parecido a la metáfora, hoy en día lo conocemos como metáfora paterna, este aporte de Lacan, pero la idea es que hay algo que se sustituye, ¿sí? Y que produce ciertos efectos en la infancia, ¿sí? Que tiene que ver con la existencia de, seguimos todavía con mamá y papá, ¿sí? Un deseo materno y una operación paterna, ¿sí? Todavía está muy pegado a la familia clásica, ¿sí? Pero vamos a ver que hay un avance. ¿Cuál es el avance? El avance es, en primer lugar, decir cuál es el punto de partida por el cual algo de esto se torna necesario. Este punto de partida, cualquiera que haya tenido hijos o por lo menos tenga acceso a la experiencia de lo que es un bebé recién nacido, lo ve con una avidez por saber qué tiene que hacer para el otro
¿no? Cómo tiene que responder, qué hacer, cómo pronunciar las palabritas, cómo sonreír, ¿no? Es una avidez por el otro, salvo casos de autismo primario, que son unas patologías muy serias. Hay eso, una especie de hambre del otro, ¿sí? Una apetencia, ¿sí? por el otro enorme. Y uno puede suponer que, aunque no se lo piense en estos términos, aunque no se lo formule en pensamientos, en palabras, etc., se puede suponer que cada uno de estos sujetos pequeños, ¿sí? Chiquititos, esos locos bajitos, como decía Serrat, tienen como vívida la pregunta de qué quiere el otro de mí. ¿Sí? Están todo el tiempo atentos a qué quiere el otro de mí. ¿Sí? Y por supuesto, el otro le da un montón de respuestas, porque como nacemos prácticamente sin instintos, el otro tiene que estar diciéndolo. ¿Sí? Hace esto, me gusta cuando me sonrisa así, no me gusta que haga pis fuera del inodoro, cosas así, ¿no? Digamos, forma parte de la educación, pero forma parte del trato inicial, que no es solo educativo, es amoroso. ¿Sí? Me gusta cuando me sonríe, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces, del otro le llegan un montón de cosas que, a ese niño, digamos, un montón de cosas que, por ejemplo, pueden constituir los ideales de los padres, ¿sí? Que están a su cargo. Pueden también constituir sus demandas, ¿sí? lo que le piden que haga o que deje de hacer. ¿Sí? Pero resulta que en el plano estricto del deseo hay una dificultad. Es decir, cuando se trata de cuál es tu deseo en cuanto a mí, cuando para el niño se trata de cuál es tu deseo en cuanto a mí, hay una dificultad estructural, digamos, que no depende de cómo haya sido ese niño, ese padre, esa madre, ese abuelo, lo que sea. ¿Sí? Es el hecho de que el deseo, esto es un descubrimiento freudiano, el deseo radical, digamos, que nos liga con las personas, es inconsciente. Entonces, si ella es mi madre, por un momento. Muy joven. Pues, entonces, si yo soy el bebé, un poco viejo, si yo soy el bebé y me dirijo a ella, ¿sí? En términos de qué quieres en cuanto a mí, ella me va a decir sus demandas, me va a decir sus ideales, pero su deseo no me lo puede decir. No porque le falten las palabras o porque no lo haya averiguado todavía, porque se analiza hace mucho tiempo y el deseo alguna noticia debe tener ya, sino porque el deseo radical es inconsciente. ¿Sí? Entonces, esa pregunta queda sin respuesta estructuralmente, y es una pregunta crucial para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Qué quiere el otro de mí? Es una pregunta crucial para cada uno de nosotros que queda sin respuesta. ¿Por qué? Porque en el otro, sea quien sea que ocupe ese lugar del otro, la respuesta falta. ¿Sí? Falta por razones estructurales. ¿Sí? Y esto es importante. ¿Sí? Esa palabra, ¿sí? Que nosotros lo llamamos el deseo de la madre, ¿sí? Esa palabra falta no por un accidente, no por un error, por un descuido, por un olvido, sino falta por razones estructurales. ¿Queda más o menos claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Puedo seguir? No tienen claro su deseo. Bueno, con mucho gusto, recuerdan, ¿no? Preguntas, aportes, interrupciones, pedido de aclaración, son bienvenidos. Entonces tenemos este punto. Hoy en día, se resuelve metafóricamente. ¿Sí? Es decir, no sé cuál es esa respuesta que falta, porque falta estructuralmente en el otro, pero poesía mediante, ¿sí? Hay algo que puede venir a ser las veces de una respuesta, ¿sí? Que puede hacer una metáfora de esa palabra que falta. ¿Sí? Por ejemplo, para acercarnos un poco, supongo que yo les pido a cualquiera de ustedes, defínanme qué es el amor. ¿Sí? Pueden decir cualquier cosa, seguramente no va a dar el blanco, van a decir un montón de cosas. ¿Sí? Pero cuando digan
El amor es lo que me hace sentir mariposas en la panza cuando miro a mi partener, por ejemplo. Están haciendo una metáfora. ¿Sí? Están haciendo una metáfora y eso aproxima un sentido a algo que es difícil de definir. ¿Sí? Imagínense más aún cuando es imposible definir, como el deseo del otro, el deseo materno. Entonces, una operación de metáfora, es decir, una operación poética, puede darle una respuesta a esa pregunta que no tiene respuesta en el otro. ¿Sí? Eso es, en definitiva, el aporte de Lacan para mejorar la cuestión del complejo de Edipo. ¿Sí? Lo transforma en una metáfora paterna. Y lo llamamos así hoy en día. La metáfora paterna que sustituye el deseo de la madre, que es una palabra que falta en el otro, por un término introducido por el padre. ¿Sí? El término que sea, ¿sí? Que metaforiza, que poetiza, ¿sí? Ese término faltante. Y bueno, por supuesto, eso va a producir como resultado un significado más o menos poético de como pasa con cualquier metáfora. Bueno. El problema es que todo esto sigue muy pegado a un modelo de familia donde el niño se dirige a la mamá, que a su vez está casada con un papá, y lo llamamos a esto la metáfora paterna, porque es la palabra del padre la que viene a ser. Hoy en día deberíamos utilizar un vocabulario un poco mejor, no solamente para estar a la altura de las configuraciones familiares contemporáneas, sino porque esas configuraciones familiares contemporáneas nos muestran clínicamente que hay un prejuicio en la lectura que se hizo de esa metáfora paterna en los años 50. ¿Sí? Es decir, que tendríamos que mejorar los términos con los que estamos refiriéndonos a esta operación tan importante, porque estructura el modo de lazo del sujeto con nosotros. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar algo mejor, no como una concesión a los tiempos que corren, sino al revés. Los tiempos que corren nos enseñan que había algo que nosotros entendíamos mal. ¿Sí? Por eso mi pregunta, la pregunta con la que voy a insistir a lo largo de toda la charla es, ¿nadie entiende nada hoy o empezamos a entender que entendíamos mal? ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿por qué decir que esa palabra inicial que falta estructuralmente es el deseo de la madre? ¿Tiene que ser de la madre? No necesariamente. ¿Sí? Lo que es seguro es que esa pregunta se dirige a un otro que es como el primer otro del sujeto, sea mamá, papá, vecino, etc., nodriza, no sabemos quién es. Es más, puede estar encarnado por más de una persona. ¿Sí? Lo que es seguro es que la avidez del bebé por enterarse de la respuesta se dirige a lo que podríamos llamar un otro primordial. ¿Sí? Sea quien sea que encarne ese lugar. ¿No? Pero es un otro primordial. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no decir en lugar de deseo de la madre, deseo del otro primordial? Eso tiene sus ventajas, porque ya no tenemos el prejuicio de que tenga que ser una madre. ¿Sí? No, ni siquiera tendríamos por qué tener el prejuicio de que sea una mujer. Lo que llamábamos al mediodía, ¿no? Bien. Y lo que viene después, eso que produce esa metáfora, que hace esa sustitución, que hace esa creación poética que permite dar una respuesta a aquello que no tiene palabras para nombrarse. ¿Sí? Esa creación ex nihilo, de la nada, digamos, que produce el padre por medio de esa operación poética. ¿Por qué el padre? Si la pareja que tiene ese hijo es una pareja de dos mujeres, ¿qué vamos a pedir? ¿Que venga algún hombre a hacerlo? ¿Tiene que ser un hombre el que lo haga, por ejemplo? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Entonces, ¿por qué decir que esta metáfora es paterna? Tenemos que llamarla de otra manera incluso. Seguimos teniendo ahí unos prejuicios que tienen consecuencias en el modo en que nosotros abordamos a los sujetos que nos vienen a consultar.
Por ejemplo, hoy estuvimos almorzando juntos hace un rato y a raíz de una anécdota me surgía este asunto. Supónganse, cosa que pasa mucho hoy en día, supónganse que hay un matrimonio de hombre y mujer, heterosexual, pero que la mujer tiene trabajo, ¿sí? Y el hombre no, y se queda criando a su hijo o hija durante todo el día, ¿sí? Existe, por ejemplo, una cantidad de prejuicios que llevan a pensar que si el varón se ocupa de la crianza de un hijo, entonces se ocupa de una función materna. Primer error. ¿Dónde salió que eso lo tiene que hacer la madre? ¿Sí? Segunda cuestión, que esa posición lo feminiza, ¿sí? Porque en general las madres son mujeres, ¿sí? Y entonces que eso le traería problemas a su virilidad. Son 3 errores en cadena, ¿sí? Que hoy en día se siguen cometiendo y que gracias a esta revisión, que yo les digo, propongo que hay que hacer, ¿sí? Podrían evitarse y mostrarnos que no es que ya nadie entiende nada, sino que ahora nos empezamos a dar cuenta de que entendíamos algunas cosas mal, ¿sí? Vuelvo entonces con ese va a ser mi caballito de batalla. Bueno, entonces, reformular estos planteos de Freud acerca del complejo de Edipo, que ya fueron reformulados por Lacan, con esta metáfora paterna, y que creo yo que requieren ser reformulados a la luz de las configuraciones familiares contemporáneas, ¿no? Y lo que nos enseñan acerca de lo equivocados que estábamos en pensar las cosas de cierta manera y pensarlas de cierta manera, ¿sí? Todo esto no significa que tengamos que descartar esa producción, descartar el complejo de Edipo, descartar la metáfora paterna. No, tenemos que reformularla, porque al fin y al cabo organizaron muy bien la clínica durante siglo y pico, ¿sí? Solo que debemos estar con un ojo crítico abierto, ¿sí? Para no interpretar las cosas de una manera que no corresponde a la clínica. Es así, no corresponde a la clínica. Porque clínicamente sabemos que hijos de familias homoparentales o monoparentales, etc., cursan su complejo de Edipo, arman su estructura de metáfora paterna, o como lo quieran llamar de ahora en más, perfectamente. ¿Sí? Y por lo tanto, no deberíamos llamar más a esto deseo de la madre, el nombre del padre, metáfora paterna, hay que buscar otros nombres, no por adecuar nuestro lenguaje a la cultura contemporánea, sino por dejarnos enseñar de la cultura contemporánea que nosotros creíamos entender las cosas bien y estábamos entendiendo algunas cosas no tan bien. Bueno. Lacan hizo mucho por mover a los psicoanalistas en esta dirección. ¿Sí? Hizo unos aportes fenomenales, ¿sí? Ya a principios de los años 50, por ejemplo, considerando que lo que solíamos llamar padre era en verdad una especie de condensado de funciones muy diferentes, ¿sí? Tan diferentes entre sí que les dio nombres diferentes a esa función. ¿Se ve bien? Él introduce lo que se llaman sus registros, los registros del imaginario, lo simbólico y lo real, para decir, hay 3 cosas que llamamos padre del padre en función. Y dice el padre imaginario tiene tales caracteres, el padre simbólico tales otros,
y el padre real tales otros, y no tienen por qué coincidir a nivel personaje. No tiene por qué ser el mismo personaje el que cumpla la función de padre imaginario y el que cumpla la función de padre simbólico. Esto creó una apertura mental para pensar la subjetividad enorme, ¿sí? Porque no teníamos por qué quedarnos pegados al personaje, pensábamos ahora en funciones. Ya eso es fabuloso, ¿sí? Y funciones que no tienen por qué estar ejercidas, ¿sí?, por una única persona. Entonces, ¿qué era ese padre trino? Ahora me inspiré de la religión, ¿no? Aquí es el padre trino, ¿no? Ese padre trino era padre simbólico porque cumplía la función de metaforizar el significante del deseo materno, ¿sí? Ese padre simbólico, Lacan lo llama nombre del padre, ¿sí? Volvemos a la religión. Nombre del padre, ¿sí? Pero además está el padre imaginario, ¿sí? El padre imaginario es otra cosa. El padre imaginario es como el rival del varoncito en el complejo de Edipo. Es el padre, por ejemplo, que puede amenazar con la castración, los fantasmas de castración que estudiaba Freud, etc., ¿sí? Y luego viene el padre real, que es el agente de la función paterna en general, ¿sí? Es decir, el tipo de carne y hueso que está allí haciendo de padre como sea, ¿sí? Que no es lo mismo que ese significante, que ese término metafórico, y no es lo mismo tampoco que esa fantasmagoría imaginaria que forma parte de los fantasmas del niño, de la niña, ¿verdad? Y por eso dijo que esa función del padre tenía estos tres aspectos: imaginario, simbólico y real. Ya es un gran progreso. Despegarnos del personaje y pasar a pensar en las funciones, ¿no? Es casi como si, para los que les guste las matemáticas, es como si pensáramos un vector, ¿sí?, y sus tres coordenadas, X, Y y Z, ¿no? Entonces, proyectamos el padre en el plano imaginario, ¿no?, el vector padre imaginario, en el plano simbólico y en el plano real, ¿no? Como los tres componentes de una única función, sería la función del padre. Lo cual debería llevarnos, desde entonces, aunque no lo hagamos siempre, a preguntarnos de qué padre hablamos cada vez que hablamos de padre, ¿sí? Muy importante tener presente eso. Cuando hablamos de padre deberíamos aclarar si estamos hablando de padre imaginario, padre simbólico, padre real, ¿sí? Bueno, esto corresponde a los años 50. Lacan se ocupó de esta función del padre a lo largo de toda su enseñanza, ¿sí? Y dejó bastante atrás esa primera tripartición de padre imaginario, padre simbólico y padre real, sin desmentirla, digamos, pero pasó a pensar las funciones del padre ya no como si fuera una descomposición espectral, ¿no? O sea, es una función que se la puedo proyectar en lo imaginario, en lo simbólico y en lo real, sino como tres cosas distintas, ¿sí?, que no tienen por qué formar ninguna unidad. O sea, ya no es el padre trino, ¿sí?, ese que es tres y es uno al mismo tiempo, como Dios, ¿no? Dios que es trino, como es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son tres y son uno, ¿no? Nunca entendí muy bien cómo es la cosa, pero creo que va más o menos por ahí. Los que sepan, tengan mejor educación religiosa que yo, me ayudarán. Entonces, esta operación que hace Lacan a lo largo de su enseñanza es de otra índole, ¿sí? Es separar funciones que habitualmente ponemos bajo el nombre de función del padre, ¿sí?, y que no solamente no tienen por qué corresponder al mismo personaje, sino que pueden
no ser simultáneas, no ejercerse al mismo tiempo, estar, digamos, corresponder a ámbitos completamente distintos y tener naturalezas distintas. Y esto es lo que quiero plantear a continuación, ¿sí? Para que vean cómo hemos ido cambiando lo que llamábamos padre, y por lo tanto, ahora que ya la función del padre parece tan debilitada, ¿sí? Quizás estamos entendiendo lo que antes entendíamos mal, ¿sí? Que poníamos todo en una misma bolsa y era más bien una bolsa de gato. ¿Sí? Bueno, entonces las principales funciones que Lacan asigna al padre a lo largo de toda su enseñanza no tienen por qué provenir del padre ni ser desempeñadas por el mismo agente o personaje, ni tampoco ser simultáneas, ¿sí? Esto lleva necesariamente a romper con el prejuicio de una familia tipo que estaría formada por un varón masculino, ¿sí? Una mujer femenina, ambos habitados por deseos heterosexuales y con hijos, además, que tendrían deseos heterosexuales y géneros acordes a sus sexos, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Es el conjunto de prejuicios con los cuales seguimos pensando que existiría un Edipo normal, una metáfora paterna normal y, en definitiva, una normalidad subjetiva, ¿sí? ¿De dónde salió esto? ¿Sí? Teniendo en cuenta que no existe ningún instinto sexual en los seres humanos, resulta ser que tenemos montones de reglas acerca de lo que está bien, lo que está mal, lo que corresponde, lo que no corresponde, que vienen a ser las veces de ese instinto faltante. La cuestión es si esas reglas, ¿sí? Que en definitiva son formas del prejuicio, se ajustan a los modos en que se presentan los síntomas de los sujetos que llegan a la consulta. Si tiene alguna relación con eso o no. O sea, si esos prejuicios nos sirven o no para acoger el malestar de quienes vienen a nuestra consulta. Por ejemplo, el bebé. El bebé siente inclinación a mimar y ser mimado por hombres y por mujeres. Y le encanta que lo toquen por todos lados. No importa si es varón, si es mujer, ¿sí? Le gusta que le hagan las visitas, que lo muerdan la cola, que le hagan caritas en el cuello, que lo besen en la boca. Si es padre, madre, hermana, etc. O sea, son incestuosos por naturaleza, perversos con humor, como decía Freud, ¿no? Que eran. Y sin embargo, todo eso consideramos que forma parte de la normalidad, digamos. Es así son las cosas. Pero llamar al niño perverso polimorfo es un problema, ¿sí? Porque presupone ya que en algún momento va a tener que venir la cultura y decir, bueno, no tanto, con esto sí, con esto no, ¿sí? Yo voy a volver sobre este asunto de la caracterización del niño como perverso polimorfo, que encima hizo que mucha gente se pusiera a Freud y el psicoanálisis en contra. Pero tengan presente que si el niño tiene esta avidez por el otro, lo refería al principio, en definitiva es porque de ese otro goza de muchas maneras. Ese otro le importa porque es una fuente inagotable de goces. Y esto lleva a pensar de una manera un poco distinta lo que Freud llamaba la primera vivencia de satisfacción. Freud tenía una idea, un momento así en términos generales con el contexto más amplio posible,
más básico posible para que quede claro para cualquiera. Yo tenía una idea de que todos los procesos anímicos estaban comandados por algún principio económico. ¿Sí? Lo planteé incluso antes del descubrimiento del psicoanálisis, unos años antes. ¿Un principio económico qué significa? El principio económico significa que si algo llegó a un lugar es porque salió de otro lado. No pudo haber aparecido de la nada. ¿Sí? Si algo desapareció de algún lugar es porque fue a otro o a otros lugares. Es decir, las cosas se producen por redistribuciones de algo cuya suma permanece constante, como la energía, ¿no? Sale de un lado, va a parar a otro lado o a otro lado, ¿no? Esa es la idea del principio económico. Y eso le dio una herramienta enorme en una época en que no existía ni siquiera la noción de estructura. ¿Sí? Muchos años posterior, pero seguir los destinos de ciertas cantidades, aunque fueran cantidades que no se podían medir, pero pensar, bueno, esto vino acá, entonces tuvo que haber salido de otro lado, ¿dónde pudo haber salido?, etcétera, le permitió a Freud armarse una imagen de lo que pasaba en lo que él llamaba el aparato anímico, el aparato psíquico, muy buena realmente, que funcionaba en muchas cosas, etc. Un problema de la lengua alemana, de la lengua castellana, de la lengua italiana, inglesa, francesa, catalana, etc., es que la palabra economía condensa en sí dos sentidos muy distintos. ¿Sí? Una es esa, digamos, redistribución, consumo constante. Pero hay otra que es ahorrar. Cuando decimos hay que hacer economía. ¿Sí? Cuando decimos hay que hacer economía significa no gastemos tanto. ¿Sí? Es decir, busquemos ahorrar. ¿Sí? Y a Freud esos dos sentidos de la economía se le mezclaron de entrada y nunca logró separarlos. Y eso le trajo muchos problemas, inclusive para describir cosas de la observación directa, ¿sí? Que voy a pasar a comentar inmediatamente, ¿sí? Que tiene que ver con estos goces de los niños cuando son mimados. Él tenía la idea de que había un principio económico y además una tendencia a la descarga, ¿sí? Que es el ahorro de... Bueno, como que había esa tendencia a la descarga. Entonces, él se imagina que la primera vivencia de satisfacción de un bebé tiene las siguientes características. Muy bien pensado. ¿Sí? Dice, bueno, por ejemplo, el bebé siente hambre. ¿Sí? ¿Qué es que siente hambre? Una molestia que puede estar en la panza, donde sea, ¿sí? Es una excitación molesta, ¿sí? Y como toda excitación es displacentera, el aparato tiende a sacarse de encima las excitaciones, porque ese es el principio del placer, ahorro, excitaciones, necesitará descargarlo. Entonces empieza a llorar, a patalear, a berrear, etc., hasta que viene un individuo experimentado, como dice, madre, nodriza, ¿sí? Padre, por ejemplo, ¿sí? Y le da la teta, le da la mamadera, lo que sea, ¿sí? ¿No? Si tiene frío, le da de comer, si tiene hambre, le pone abrigo, es decir, hace esas cosas que hacen habitualmente quienes están alrededor del bebé. Supuestamente calman eso que estaba molestando, ¿sí? Y se terminó el llanto, se terminó, etc. Y esto, dice, es la primera vivencia de satisfacción, ¿no? Es decir, había una necesidad, se produjo la llegada, digamos, de una acción correspondiente a esa necesidad, que vino a colmar esa necesidad, se produce la satisfacción y nos quedamos tranquilos, se descargó la excitación, tendencia al ahorro, ¿sí? Tendencia a economizar, realizada. ¿Sí? Toda la obra de Freud está basada en ese axioma, ¿sí? Que apoya en ese axioma, aunque le trae problemas todo el tiempo. Escucho voces. Escucha voces. Escucho voces. Eso es signo de psicosis. Disculpen.
Bueno, entonces, todo el aparato freudiano está basado en ese axioma. Y hay un problema con eso. Es que cuando el bebé siente hambre, se acerca el padre, la madre, ¿sí? Y lo agarra, y le empieza a dar besos, y le acaricia la cabeza, y le canta canciones mientras le da la mamadera o la teta o lo que sea, ¿sí? Y le hace unos mimitos así, y después le hace caricias, etc. O sea que lo excita al mando. A más no poder. Le agrega una excitación y otra excitación y otra excitación. Tanto es así que queda con cara de orgasmo el bebé y quiere seguir tomando la teta o la mamadera, incluso después de que se le pasó el hambre hace mucho tiempo. ¿Sí? Es decir que, ¿qué es esto de la tendencia al ahorro de excitaciones? No, basta ver la observación de los chicos quieren siempre más. ¿No? Si fuera por el principio del placer, cuando les agarra sueño, ¿qué harían? Oh, se duermen. ¿No? ¿Qué hacen los bebés? Se ponen a llorar porque no se quieren dormir, quieren seguir el juego. ¿Sí? Lloran y lloran cuando les agarra. ¿Vieron que dicen, está llorando? Ah, es porque tiene sueño, ¿no es cierto? Entonces uno cree que lo que quieren es dormir. No, no es que quieren dormir, quieren seguir despiertos, solo que se pelean con el sueño, porque se terminó el juego. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas de la observación cotidiana que han sido tergiversadas por la existencia de ese principio de placer en Freud. Lacan se dio cuenta de que había algo que estaba muy mal en eso. Y a pesar de eso, como era muy respetuoso de Freud, lo criticaba un poco de costadito. ¿Sí? Cuando fue la última vez que habló públicamente, terminó diciendo en Caracas, 1980, todo esto es un delirio. ¿Sí? Pero usted no habló más. ¿No? Es decir, él se despidió de su público diciendo esto que dijo Freud es un delirio. ¿Sí? Por lo menos es más delirante que todo lo que yo pueda haberles dicho. ¿Sí? El librito donde lo dice, donde está la conferencia de Caracas, lo traduje hace poquito, salió ahora. ¿Puedo hacer un Sí, comentario? claro. ¿Sí? Me hacía pensar cuando tú hablabas de esa excitación, ay, perdón, me pongo... Sí. Bueno, cuando tú hablabas de todo ese mar de estímulos que se le da a un bebé, porque es verdad, ¿no? A nivel del cuidado, ese baño de lenguaje que también se le da, de amor, un montón de cosas. Y cómo cuando es excesivo, que siempre es excesivo, porque por otro lado no tiene la capacidad seguramente de ir asimilando eso tan intenso, ¿no? Me hacía pensar, y en relación al tema que estábamos pensando de la subjetividad actual, contemporánea, el mundo, ¿no? En este momento, con la mar de estímulos que recibimos todo el tiempo, ¿no? Justamente si no hay algo, un bombardeo constante que no podemos tampoco o tenemos dificultad para entender. Entonces, en relación, y vuelvo a la pregunta porque me parece interesantísimo lo que tú dices, ¿no? Si no entendemos nada o si nos dimos cuenta de que entendemos mal o que entendimos mal, yo creo que son ambas cosas. Yo creo que no entendemos nada y que entendemos mal. Y que eso nos pasa porque hablamos. Y el hablar ya conlleva al malentendido, ¿no? Es la idea que se me hace en relación justamente a una observación, como tú traes del bebé, ¿no? Y de la crianza de un bebé. Bueno, esto es. Sí, además es interesante, ¿no? Cómo explicarse, por ejemplo, que vivamos en una cultura que todo el tiempo promueve nuevas formas de goce, nuevas formas de excitación, nuevas experiencias cada vez más intensas, etc. Si estuviéramos regidos por un principio de placer que tiende a sacarse encima las excitaciones, ¿no? No encaja muy bien una cosa con la otra, ¿no? Más bien habría que pensar que esos bichos raros que somos los seres humanos somos ávidos buscadores de goce, incansables buscadores de goce, ¿no? Freud se dio cuenta
de que, claro, ese afán de gozar cada vez más, de más maneras, de maneras más intensas, etcétera, tenía consecuencias muy perjudiciales. ¿Sí? Y pensó en ese sentido que había como una pulsión básica de destrucción, ¿sí? Que hacía que todos buscáramos nuestra muerte bajo ciertos caminos. ¿Sí? Lo llamó pulsión de muerte. Yo pienso que es un delirio total. Lo mismo que Lacan, lo que dice al final Lacan en Caracas en 1980. A mí me parece un delirio total. Yo pienso que la cosa es muy distinta, que más bien buscamos voces, cada vez más voces, pero no hay cuerpo que aguante. ¿Sí? Es así, digamos. No es que cuando decimos, bueno, juguemos un jueguito de la computadora más, ¿no? Y pasan 5 horas y todavía seguimos jugando en la computadora y al día siguiente estamos muertos de sueño, no podemos ir a trabajar, lo que sea. Bueno, ¿eso es pulsión de muerte? ¿Sí? ¿O es ese afán de gozar que se topa con el límite biológico del cuerpo? ¿Sí? Freud puso a cuenta del psiquismo algo que tal vez correspondía a la biología. ¿Sí? Es decir, que el cuerpo no aguanta. ¿Sí? Y este es el punto en el cual Lacan en los últimos años de su enseñanza empezó a mirar con ciertos ojos de confianza a esa formulación freudiana. ¿Sí? La había tergiversado de muchas maneras para respetarla, ¿sí? Por ejemplo, asignándole valor de resistencia, de insistencia en el significante, o sea, de las palabras que insisten y que piden siempre más, etcétera, hasta que en cierto momento soltó la mano y dijo, no, no se puede sostener eso. Bueno, retomo un poquitito esta cuestión de lo del padre, que mencionaba antes. ¿Sí? Les decía que a lo largo de su enseñanza, Lacan, en lugar de esa especie de descomposición espectral del padre, en padre imaginario, padre simbólico y padre real, ¿sí? Había separado directamente funciones del padre que no correspondían a ninguna unidad, ¿sí? Que no eran, digamos, ejercidas por un mismo personaje, que no se daban simultáneamente en el tiempo, o sea, completamente independientes. No era un padre uno y trino, como era al principio, ¿sí? Sino que eran 3 funciones que por algún motivo, en alguna época, todas las asignamos al padre, no tienen por qué ser del padre. ¿Sí? Entonces, una es la que mencioné al principio, que es esa función poética, es decir, de poder darle algún significado al inexistente deseo significante del deseo del otro primordial. ¿Sí? Como eso falta por estructura, tiene que haber algo que haga las veces de poema, de metáfora de eso. ¿Sí? Cualquiera. Ese otro primordial tiene que tener cierto interés para el bebé, porque si no, no estaría tan preocupado, por ejemplo, por saber que le tiene una familia, ¿no? Entonces, generalmente son personajes que están en el mundo, en el entorno del niño, ¿sí? Ahora, quien sea, tiene por qué ser una persona, no ser más uno, ¿tá? Es decir, no nos cerremos esa imagen de cierto prejuicio de lo que es la familia normal. Segunda, una función libidinal. La función libidinal es la siguiente. Efectivamente, suele haber siempre alguien que se ocupa más del bebé que otro, por razones prácticas, por razones geográficas, por lo que sea, ¿sí? Y, por lo tanto, suele haber un vínculo prioritario del bebé con uno de los personajes que lo rodean, el entorno familiar, ¿sí? Y, por lo tanto, es necesario que haya un tercer elemento, ¿sí? Que pueda quebrar esa díada, ¿sí? Abrirlo para que el niño pueda circular por otro lado. Es una función libidinal, una función de separación de la díada inicial, ¿sí? Para eso tiene que tener algún impacto, ¿sí? En esa díada inicial, ¿sí? Bueno, es una función libidinal que la puede hacer también cualquiera, ¿sí? A veces lo hace, por ejemplo,
la institución escolar, ¿sí? Cuando son hijos de madres solteras, por ejemplo, ¿no? Cada vez más hay de eso, ¿no? Y, por ejemplo, no los quieren llevar a la escuela, no se quieren separar de ellos. Bueno, entonces las instituciones sociales se encargan de decirles, bueno, mire, ya está a los 18 años, por lo menos que vaya al parvulario. Y después hay una tercera función que yo le llamo vincular, que lógicamente es la última que requiere un niño o una niña que se cumpla, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? Yo les decía hace un rato que no tenemos ningún instinto general, menos aún instinto sexual. Guiándonos de cierta manera, ¿no? De una manera un poco extrema, ¿sí? Lacan formaliza esta idea diciendo no hay relación sexual, ¿sí? Quiere decir que no hay una fórmula que me permita decir cómo es que se hace el lazo con el otro sexo, ¿sí? No está programado eso en la naturaleza de los seres hablantes, ¿sí? Solo una cosa para sí. quizás, en el sentido de que el instinto es un programa. El animal sabe cómo dirigirse al partener, ¿no? Está escrito en un programa. En el ser humano, justamente por la incidencia de la palabra, hay algo que no está escrito. No está escrito como nos podemos relacionar, de ahí que se complica un poco el tema para todos, ¿no? Un poco. Eso fue generoso. Un poco. Sí. En definitiva, o sea, los consultorios, en definitiva, están llenos de problemas para hacer lazo con el partener. Sí, es lo fundamental, que uno va a buscar un análisis. ¿Cómo hago el lazo con el partener? Y mantenerlo. Sí, y no morir en el intento. Sí, por supuesto. En todo caso. Claro, también, por supuesto. Sí. Exacto. Muy bien. Sí, efectivamente es así. Entonces, ¿qué pasa? Ahí incide la pubertad, la metamorfosis de la pubertad, ¿sí? Como usted la conoce. ¿Sí? Porque, digamos, hasta ese momento, los goces infantiles, los juegos sexuales de los chicos, etc., no obligan, por así decirlo, a tener que inventarse un modelo de lazo con el otro sexo, o con el mismo sexo, digamos, ¿sí? Pero un lazo de índole sexual, ¿sí? Entonces, hay una tercera función que habitualmente se cargaba a espaldas del padre también, al nombre del padre, que era la de hacer de modelo, ¿sí? De que existe una suplencia posible a la falta de programación en el lazo sexual. Es decir, que existe alguien que pudo hacer, por ejemplo, de una mujer la causa de su deseo y darle hijos, ¿sí? Bueno, eso podría ser una formulación un poco clásica de un padre, ¿sí? Pero es un padre que nos da un modelo, no un ejemplo, ¿no? Sino que nos muestra que es posible hacer un lazo con un partener, ¿sí? De vuelta, no tiene por qué ser un padre, no tiene por qué ser varón, ¿sí? Digamos, todas esas cosas las podemos sacar, ¿sí? Espero que me acompañen en esta especie de movida antiprejuiciosa, esta cruzada iconoclasta que es esta charla, digamos. Pero son funciones muy distintas, que se ejercen por medio de instituciones o personas, o no importa el sexo, no importa el momento, pero son cosas muy diferenciadas, ¿sí? Y ya no es la descomposición espectral de una única función trina, ¿sí? Que sería la función del padre, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Quizás para ir un poco, para abrir, porque me parece que hay ganas de conversar, ¿no? Y Sí. también a los que estén Muy bien. en internet. Entonces, agrego una cosita más, ¿no? Como para redondear esto. El complejo de Edipo hoy en día, ¿sí? Que fue nuestro punto de partida, por eso me sirve como para cerrar. El complejo de Edipo hoy en día lo podemos ver como
casi como una pieza de museo, ¿sí? Pero esto no significa que ahora no entendamos nada, sino que estamos entendiendo las cosas de una manera distinta, ¿sí? Por ejemplo, entendemos que esa forma que dio Freud, que le dio el nombre del complejo de Edipo, es una de tantas configuraciones que puede tomar el reparto de la torta de los goces en la familia. Porque no es más que eso, ¿sí? Yo quiero gozar de mi madre, por ejemplo, entonces quiero que esté lejos mi padre, porque me interrumpe el goce que tengo de mi madre, ¿sí? Pero podría ser de otra manera. La cantidad, por ejemplo, de sintomatologías que encontramos hoy en día, que están organizadas a partir, por ejemplo, del problema del lazo fraterno, o sea, donde un hermano, ¿sí?, ocupa un papel divinal mucho más importante a veces que el padre o que la madre, es enorme, por ejemplo. Y esas son cosas que quedan un poco en la oscuridad. ¿Está? Entonces, más bien hay que estar atentos a cómo fue la repartija de los goces en la torta familiar, ¿sí?, antes que pensar en las funciones clásicas de papá, mamá, deseo de muerte del padre y de sexo con la madre, etc. ¿Sí? Lo mismo puede decirse respecto de las posiciones sexuales, que son un tema muy candente en la actualidad, ¿sí? Donde se piensa, por ejemplo, que el tipo ideal del sexo de alguien que nació con un pito, por ejemplo, es que sea un varón, ¿sí? Y que si nació sin un pito debería ser una mujer. Eso es cultural. Y es lo que la subjetividad contemporánea nos está enseñando. Entonces, no es que ahora el mundo se enloqueció, ¿sí?, y que ahora todo el mundo está autopercibiéndose hombre, mujer, robot, cualquier cosa, ¿sí? No, es que ahora nos estamos despabilando de ciertas maneras que teníamos de concebir la relación con el sexo, la relación con el propio cuerpo, etcétera, que probaron su radical arbitrariedad, su radical dependencia cultural, etcétera. Entonces, los movimientos feministas contemporáneos, los movimientos LGBTQI+, etcétera, no sé cuántas letras tienen, el movimiento trans, sobre todo, con grandes pensadores, incluso catalanes como Miguel Licey, ¿no?, nos enseñan cosas maravillosas para pensar que nosotros estamos entendiendo algunas cosas más y que conviene que pensemos las cosas de una manera un poquito diferente, no para ayornarnos, sino para aprender de la subjetividad de la época. ¿Está? Cierro aquí, así tenemos tiempo de charlar. Bueno, abrimos a los que queráis participar desde fuera y a través del chat podéis, o pidiendo la palabra también. A mí me ha gustado mucho que hablaras de la poesía, del amor, porque entiendo que son tiempos difíciles para la poesía y para el amor, ¿no? Y que cuando tú hablabas justamente del complejo de Edipo, que en definitiva es un mito trabajado por Freud en su momento con la forma que pudo en su momento tratarlo, y es un cuentito de alguna forma, y justamente cómo has podido explicar todo el recorrido de Lacan en formalizar esta cuestión, y cómo quizás lo que podemos constatar en este momento es que eso que eran tres, como tú decías, ¿no?, el padre real, bueno, de alguna forma lo que en esta metáfora paterna llamamos el nombre del padre, se ha pulverizado en este momento, ¿no?, y hay un sinfín de cuestiones, pero a lo que quería ir. Cuando tú dices, bueno, ahora está el LGTBI, todas las posibilidades de autodenominación, es verdad, todas estas cuestiones en juego de si se es mujer, si se es hombre, qué se es, todo esto, como preguntas básicas que han estado, creo que siempre para todos. El tema es la incidencia del discurso de la ciencia o de la tecnociencia que ahora permiten esos cambios. ¿Por qué? Como preguntas estaban, pero no se podía. O no se accedía, o se accedía hasta cierto punto. Ahora, las tecnociencias y el mercado también
y cierto empuje de cierto discurso, incluso discurso médico, ¿no? Aquí lo vemos, lo constatamos con adolescentes que vienen con preguntas y de alguna forma ya se los dirige a un centro para cambio de sexo. Calma, ¿no? Me parece que este es un tema también muy importante y que lo vemos en las consultas. Y pensaba, por ejemplo, el libro este de Miquel Missé que mencionábamos antes, ¿no? Que es muy recomendable, A la conquista del cuerpo equivocado. Él muestra con mucha claridad que esa frase que dicen algunos niños, incluso muy chicos, ¿no? De pocos añitos, ¿no? Y dicen, yo nací en un cuerpo equivocado, ¿sí? Yo soy un hombre de cuerpo de nena, soy un nene en cuerpo de varón, ¿no? Estas cosas son eslogans creados por el negocio del transexualismo. O sea, hay un negocio de médicos, digamos, que ha creado el eslogan de nacer en un cuerpo equivocado con toda una teoría pseudocientífica acerca de eso, muy bien descrita por realmente, no por nada se lo quieren comer crudo los movimientos trans clásicos, pero verdaderamente introduce allí algo que es muy afín al psicoanálisis, que es el hecho de que, momento, esas palabras hay que poder interpretarlas. No hay que tomarlas como si fueran sintagmas cristalizados cuyo significado es autoevidente. Hay que ver qué quiere decir con eso. Y cuando entramos con el malentendido de interpretaciones, encontramos cosas muy distintas que esa maquinaria médico-científica, tecnológica, ¿no? Que en cuanto encuentra uno que dice que tiene un cuerpo equivocado, lo termina absorbiendo y metiéndolo en esa maquinaria de transformación. Así que sí, efectivamente, es un fenómeno muy propio del discurso capitalista, ¿sí? Que precisamente, si es tan exitoso, es porque consuena con una de las formas básicas de goce que descubre el psicoanálisis, que es un goce que nunca adquiere satisfacción en el cuerpo, ¿sí? Hay varios goces, o sea, se puede pensar que todos los goces son como combinaciones de ciertos goces básicos, 3 goces básicos, ¿verdad? Uno de los cuales no se produce en el cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, jamás alcanza satisfacción. Entonces siempre puede ser uno más. Como cuando decía jugar un jueguito electrónico, ¿no? Hago un Tetris y me voy a dormir. Y son las 6 de la mañana y sigo haciendo Tetris diciendo hago uno más y me voy a dormir. Ese goce, la satisfacción no se produce en el cuerpo. Entonces por eso puedo seguir uno más, aunque me caiga el cuerpo. Bueno, ese goce que clásicamente le llamamos fálico, perdón por la palabra porque había que ayornarla también, pero ese goce, ¿sí? Ese goce es precisamente el que promueve el capitalismo, ¿sí? Un nuevo goce, un nuevo auto, un nuevo gadget, un nuevo cuerpo también, ¿no? Es el motivo por el cual, por ejemplo, se ha producido un fenómeno típicamente capitalista en mediados, en la última mitad del siglo pasado, que es la proliferación de la relación sin compromiso, ¿no? Es decir, una relación de pareja que es estamos hoy, mañana no estamos, por ejemplo, porque eso es un producto del capitalismo, la promoción de lo nuevo, del uno más, ¿sí? Y la ruptura de todos los lazos, que es lo que requiere, digamos, el formismo como para poder... Y en definitiva del amor. Justamente el Exacto. discurso capitalista va en contra del amor en ese sentido. Sí, porque no hace lazo. Corta los lazos, requiere los lazos, ¿sí? Requiere cortar los lazos y por lo tanto va en contra de la fruta del amor. Bueno, hay una pregunta desde mi querido Uruguay, nuestro querido Uruguay. Mónica Nieto pregunta, ¿existe una normalidad, entre comillas, hoy en día? Sí. ¿O debemos tener en cuenta la diversidad como norma y cuestionar las teorías de los viejos teóricos, generando un nuevo conocimiento centrado en los diferentes tipos de observadores de la realidad? Creo que es lo que tú has ido, has ido contestando. Sí, sí. Pero creo que digo una más. Palabra de todos modos, porque tengo un Uruguay ahí. Sí. Sí, digamos, todo el psicoanálisis, todo coincide en que no existe normalidad alguna, ¿sí? O sea,
Podríamos hablar de una normalidad estadística que no tendría ningún sentido, ¿sí? Y normalidad desde un punto de vista definicional, y lo normal es los puntos y dar la definición de lo que es normal. Cualquiera que tomemos es un absurdo, es un prejuicio, una Pero que sí, perdón, yo interrumpo, sí, pero sí, que hay sí. confianza. O sea, que, es también el discurso de la época, de cuantificar, y entonces es la media. Entonces, por la media nos movemos, ¿no? Ahora, ¿dónde está la media? ¿O dónde está el hombre medio? Sí, sí. O el medio hombre. ¿Cómo se podría pensar? Bueno, los que queréis aquí participar, por favor, levantar la mano. Yo mientras voy diciendo las que están en el chat. ¿Cómo se podría pensar hoy en la clínica la cuestión de la suplencia, siendo que lo que hoy orienta es la clínica de la singularidad, de Antonella Fenelli? Un poco teórica, digamos, la pregunta, pero le puedo decir alguna cosa. Lo de la suplencia tiene que ver con el hecho de que siempre tenemos que inventar algo para resolver el problema del lazo con el partener, porque nos falta el instinto. Y no hay ninguna regla general que nos permita hacerlo, ¿sí? La cultura ayudó mucho, por ejemplo, con las estructuras elementales del parentesco, con la religión y ciertas prohibiciones, etcétera, ayudó, digamos, a organizar el mundo de manera tal de que había que casarse con los de esta casta y no con los de esta otra, con los de esta tribu y no con la de aquella otra, mejor no casarse entre hermanos porque tal y tal cosa, digamos. Esos son inventos culturales, ¿sí? Que organizan eso que está absolutamente desorganizado, que es precisamente la relación con el sexo. Entonces, todo es suplencia, ¿sí? Y por lo tanto no hay normalidad absoluta, ¿sí? Porque son todas invenciones singulares, ¿sí? ¿Y cuál era la última parte de la pregunta que decía? Clínica de la singularidad, justamente. Bueno, es eso. Digo, ese es el punto, que como analistas debemos olvidarnos de todos los prejuicios culturales, pensar que cada uno inventa un modo de resolver el problema de la existencia del lazo sexual, ¿sí? Del programa sexual, ¿sí? Y estudiar la solución de cada uno como si no existiera otra cosa en el mundo, ¿sí? Como Nabokov, cuando enseñaba a leer, decía que había que tomar cada libro como si fuera un planeta nuevo, ¿no? Y estudiarlo en sus detalles, acariciar esos detalles, meterse en ese mundo, etc. Y olvidarse, dice, de las lunáticas sandeces de la generalización textual, lo dice así. Las lunáticas sandeces de la generalización. Es fantástico. Enseña a leer libros, ¿sí? Pero nos enseñan los analistas cómo leer el discurso de nuestros analistas. Sí, incluso lo que decía algo así como lo que proponés, que parece algo sencillo, pero bastante complejo, la construcción del discurso analítico, ¿no? En los términos, o así como, digamos, se debe tomar, o se plantea tomar cada caso como ese único planeta, ¿no? Cómo poder pensar de otra manera lo que antes, bajo la enseñanza de Freud, luego de Lacan, cómo se pensaba o cómo se mal pensaba algunas cosas y cómo poder plantearlas en otros términos que nos puedan permitir ya no solo pensar la singularidad y el caso por caso, sino también el propio discurso psicoanalítico. Porque no es solo una cuestión semántica, que aparte que es importante, ¿no? Como lo planteás, con el nombre del padre, en fin, es una cuestión bastante más profunda que plantea un ejercicio de deconstrucción. Sí, sí, y de alguna manera es todo el saber que nosotros hemos acumulado con nuestra formación, con las funciones de Freud, Lacan, etc. Encontrar maneras de dejarlo fuera del consultorio cuando estamos analizando a nuestros pacientes, ¿no? Es decir, ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Y tomarlo como realmente como si tuviéramos que inventar el psicoanálisis en esa sesión con ese paciente, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente.
todo el tiempo, personas de otros lugares también, yo de la calle, y de la vida, estoy, bueno, no más de bio ni de las planillas, entonces estoy escuchando y digo, claro, ¿cómo se complementan? Se complementan es igual, son discursos que se entienden. Por ejemplo, con bio, ahora estaba diciendo, es justamente eso, ¿no? Cómo poder, tanto en las sesiones como en la vida diaria, poder entender el mundo como si fuera ese momento nuevo. Poder estar abierto, como sabe que es imposible, bueno, se aleja mucho, o sea, que es tan imposible conseguirlo, pero es importante, igual cuando hablaba de la bidimensionalidad y la tridimensionalidad de la mente, pero es necesario para estructurarse, pero no le pone género, ¿no? Porque, bueno, estamos ahí. Luego, a mí no me gusta mucho, no sé por qué, pero es como una cosa, y es lo que decías tú ahora, es que es una cosa muy sencilla la que he dicho, pero es complicada, es como decía ahora, no es que ahora podamos pensar muchas las cosas y que veamos un mundo nuevo abierto, sino que ya estaba todo eso y no había podido ver en aquel momento, ¿no? Pues esta vuelta que parece sencilla, pero es un cambio de perspectiva. Eso. Aprovecho muchos comentarios, inclusive la referencia a Bion, porque me da pie para plantear un problema, que es qué hacemos con esa singularidad absoluta de cada uno, ¿no? Por ejemplo, Bion junto con Rickman, si mal no recuerdo, fueron los que crearon las masas de soldados para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lacan le dedicó un artículo muy interesante que se llama La psiquiatría inglesa y la guerra, ¿sí? Del año 45, 46, porque fue allí a Inglaterra y vio cuál es el trabajo que habían hecho. Pero lo interesante es que hacían Bion, Rickman y estos otros. Tomaban un conjunto de personas que eran vecinos, porque no tenían la mínima formación militar, ¿sí? Y para poder armar un escuadrón es necesario crear una masa aunque sea transitoria, que sean todos más o menos parejos, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía? Tenía una serie de trabajos, entrevistas y qué sé yo con cada uno para ver la singularidad de cada uno. ¿Sí? ¿Qué era lo que tenían de raro, de distinto, de único, ¿no? Cada uno de ellos. Y lo que hacía era, juntaba de varios grupos las singularidades afines. Y con eso armaba grupos homogéneos. Entonces, eso es un tratamiento de la singularidad respecto de lo homogéneo, de lo único, de lo uniforme, que puede tener una utilidad militar, ¿sí? Lo que hace habitualmente hoy en día el discurso capitalista con la singularidad es recortarla, aniquilarla, aplastarla de todas las maneras posibles, ¿sí? Para que el sujeto entre en la maquinaria, en el engranaje universal de la máquina certinera. Entonces, las psicoterapias que trabajan al servicio del capitalismo buscan la singularidad para llamarla síntoma a curar, ¿sí? Entonces, que vuelva a la normalidad. Un poco retoman la pregunta por la normalidad anterior, ¿sí? Esa rareza, eliminémosla, ¿sí? Y la tercera posición es la del psicoanálisis que nosotros propugnamos, que es al revés. Esta es tu singularidad, a ver cómo te las arreglas con ella, de la mejor manera posible, de una manera digna, que no te impida hacer lazos amorosos, gozar de la vida, etc. ¿Sí? Es decir, que somos sumisos a esa singularidad, ¿sí? No pretendemos alterarla más que a pedido del sujeto, si el sujeto lo pide por algún motivo, ¿sí? Pero digamos, siempre acompañamos ese movimiento del sujeto, lo que es su vida, digamos, que es lo que lo hace único, ver cómo arreglársela mejor. ¿Sí? Es otra posición. Bueno, Bion era un maestro de este manejo entre lo singular y lo universal, por eso lo tengo. Hay una palabra, ¿sí? Marta Doppelberg. Sí, disculpen que no tengo cámara. Bueno, me gustó mucho la exposición por la puesta en cuestión, interrogarse acerca de las fórmulas que están hechas y se nos transmiten como la idea del padre, de la madre, de qué sé yo. Yo tengo una clínica, creo que las cuestiones teóricas y lo que Freud puede haber
planteado lo que Lacan luego y lo que luego, sirve porque sirve para la clínica. Porque nos sirve para cuestionarnos y nos obliga a pensar que hay cierto tipo de estructura. En mi caso, yo tengo una clínica que, más allá de la clínica que consideramos la común, digamos, psicoanalítica en un consultorio, yo trabajo mucho en situaciones clínicas diferentes y de intervención social también. Vivo en Montreal y la gente que llega a la clínica habla distintos idiomas o hablando un idioma de acá, viene de distintos países. Preguntarse por la madre o el deseo de la madre no me sirve mucho, pero tener la figura del otro primordial a quien se tienen que ajustar en este momento. Siempre hay un otro primordial y eso se reitera. Y preguntarse por este otro, eso es muy útil, por ejemplo. Y no lo es preguntarse la historia de la madre, el padre, todo esto viene, pero bueno, es otra cuestión. La pregunta por el otro y por esta entrega de la persona al que me quiere, qué quiere el otro, esto es muy importante, por ejemplo. Así que bueno, sí. Muchas gracias por tu intervención. De nada. Hay otra pregunta también a través del chat, es de Silvana Tenorio, alumna del máster también, mi colega. Dice, me surge la pregunta, si en cada caso, en cada sesión se trata casi de reinventar, descubrir el psicoanálisis y cuestionar los marcos teóricos, ¿qué pasa con los aspectos éticos en el dispositivo analítico? Buena pregunta, ¿eh? Wow. ¿Puedo pasar un chivo? Justo saqué un libro que se llama... A ver, es que tiene varios Justo, libros, está fresquito. cada uno más interesante. ¿Cuál es? Se llama La ética como brújula clínica. Silvana ya lo sabe. Voy a buscar la respuesta. Bueno, es de todos modos, el problema que plantea es buenísimo, es difícil. Realmente me quemé las pestañas y más de las pestañas, muchos años pensando en eso. En los últimos fácilmente 13 años vengo pensando en el asunto. Algunas cositas puedo decir. El problema más grave, digamos, a nivel conceptual, de cómo manejarse en esto, es que es muy difícil definir una ética que no sea universal. Y crear las coordenadas de lo que sería una ética de lo singular, bueno, está por hacerse. Hice una pequeña contribución en este libro, pero realmente es como el ABC, ¿sí? Hasta llegar al abecedario completo, hasta la Z de ese problema, falta mucho. Así que hay mucho por investigar. Seguiré escribiendo, no, pero también, ¿quién hizo la pregunta? Silvana, también te invito a producir algo en esa dirección. Es difícil el tema. Sí, claro, realmente es difícil el tema. Sí, porque es un problema. La ética siempre se ha definido como un lazo universal, es decir, propio de más de uno. ¿Cómo construir una ética de lo singular? ¿Sí? Bueno, creo haber encontrado una pista, por lo menos. Diferenciándolo justamente de la moral, en el sentido que la moral puede ser universal. Sí, la ética ya parte de... Me gustó mucho la invitación a empezar a pensar los términos bajo los cuales pensamos la metáfora materna con hombre. Porque precisamente a partir de eso pensé que yo siempre la pensaba bajo los términos del núcleo familiar. Y cuando dijiste, hablando del perverso polimorfo de Vaca, que hablaron en ya y no poner cifras, no pensé exactamente en cada eso. Como tienes que decir Vaca, aquí no hay veces como, bueno, la cancelación, declarar, hay que hablar con tanta cautela y tanto permiso. Y pensé, bueno, si a partir de eso, de pensar como la metáfora materna, hasta qué punto los padres, como pensamientos siempre en línea, siempre comentando en redes sociales sobre los pensamientos humanos, al punto de poder pensar la vida de las personas. Me pregunto si eso también incide en la sociedad, sobre todo en los pueblos, porque no hay cuerpos que sostengan eso. Colocar
absolutamente. Y esto incluso muestra, yendo un paso más todavía de lo que mencionas, muestra hasta qué punto la evolución de la cultura, el paso que estamos viviendo ahora, particularmente el wokismo, la cultura de la cancelación, etc., aún bajo la bandera de un progreso liberal, etc., tiene caracteres más represivos que los de la época victoriana. O sea, hay cosas que ya directamente está mal pensar. Se puede pensar ciertas cosas. ¿Sí? Y los juicios son sumarios, llevan a linchamientos de diversos tipos, etc. Es decir, hemos pasado a un estadio bastante más salvaje y represivo de la cultura de lo que era en la época victoriana. Esa es la subjetividad en la que vivimos ahora. Incivilizado. ¿Eh? Incivilizado, una civilización. Sí, parecería ser que somos muy modernos porque somos woke. ¿Sí? Sí. Y es casi previctoriano. Sí. ¿Podés venir un poco más cerca? Ven aquí, yo voy yo no te transcribiendo escucho y para la los... gente de ahí tampoco te va a escuchar. Sí. Cuando comentabas esto de la pulsión de muerte, decías que la cara había, como de alguna manera, dejado de preguntar esto. Y me preguntaba si podías como ahondar un poquito más en eso, porque yo siempre, bueno, tenía un poco asociada la pulsión. No. Voy a tratar de decirlo, muchas gracias por la pregunta. Voy a tratar de decirlo en un lenguaje comprensible para todo el mundo. Tiene algunos tecnicismos. ¿Cómo es tu nombre? María Ignacia. María Ignacia. Lo que dijo María Ignacia contiene algunos tecnicismos. Voy a tratar de responder igual. Yo les decía que hay todos los goces se pueden reducir a combinaciones de algunos goces básicos. ¿Sí? Ese aspecto que habitualmente es llamado como fanático, mortífero, etc., ¿sí? Proviene de la lectura mezclada, digamos, entre lo que dijo Freud de la pulsión de muerte y lo que dijo Lacan sobre el goce fálico, uno de esos tres goces. ¿Sí? Pero no todos los goces tienen ese carácter. ¿Sí? O sea, no todos los goces tienen ese uno más que hace que el cuerpo no aguante. ¿No? Hay goces que adquieren la satisfacción del cuerpo, el goce de la vida, el goce del sentido, son goces, ¿no? Que ahí enseguida alcanzan su satisfacción. Entonces, este aspecto, digamos, ruinoso que tiene el goce fálico, ¿sí? Porque puede arruinar el cuerpo por no alcanzar jamás una satisfacción, se lo ha tenido, digamos, del carácter de una pulsión de muerte, porque no había cómo explicárselo cuando partíamos del principio del placer. ¿Sí? Pero si no partimos del principio del placer, cosa que yo propongo realmente, olvidémonos de eso. ¿Sí? Si no partimos de eso, no necesitamos suponer que haya más allá del principio del placer, que sería la pulsión de muerte. Y yo creo que con eso se entienden un poco mejor las cosas que pasan, digamos. El problema de lo mortificante de un goce que no alcanza satisfacción del cuerpo es un problema de los límites biológicos del cuerpo, no es un problema del aparato psíquico, para decirlo en términos mediáticos. Algo pude decirte. A ver, es muy complicado hablar del deseo y el goce del psicoanálisis lacaniano y intentar simplificar. A veces caemos en banalizar, y seguramente es lo que voy a hacer ahora. Pero leí para lo que una definición del goce que dije, ay, mira, qué sencillo de explicar de esta manera en una taza de esta, una jarrita, que decía, gozar es sufrir con ganas. Entonces, me parece... ¿Dónde venden esas tazas lacanianas? Quiero una taza lacaniana. Muy bueno. Sí, bueno, digamos, ahí, como Freud pensó el principio del placer, ¿sí?
se pensaba que cualquier cosa que tuviera algo de dolor o de sufrimiento, por ejemplo, era contrario al principio del placer, ¿sí? Y por lo tanto tenía caracteres masoquistas, ¿sí? Porque los masoquistas son los que habitualmente pueden gozar con el dolor, ¿sí? Pero es un error total, digamos. O sea, uno va, yo por ejemplo, ¿sí? Si voy a la ópera a ver Tristán y Isolda, lloro como loco durante horas, me angustio, vibro, transpiro, etc. Soy masoquista por eso. Me encanta la música de Wagner, me encanta particularmente Tristán y Isolda, me conmueve la historia, ¿no? Entonces, el goce, efectivamente, tiene algo que puede tener un componente de sufrimiento, pero es lo de menos. O sea, no es porque seamos masoquistas, ¿no? Por eso esa tasa es fantástica, ¿ves? ¿Cómo es? ¿Cómo decía? Gozar es sufrir Sufrir con ganas, ¿no? Claro, digo, no es un sufrimiento en sí, digamos. Claro, uno no es lo mismo que estar tirado en la cama mirando el techo, ¿sí? Es sentir pasiones, pero eso es la vida. Es la vida, el goce es la vida, no es la muerte, es la vida, digamos. Si fuera por el principio del placer, como decía un colega mío de Buenos Aires, el ideal del principio del placer sería una vida desinteresada. Hay una anécdota viejísima de creo que era Alejandro Magno y Cineas, el filósofo, ¿no? No, Alejandro Magno no, era Pirro, el de las victorias pírricas. Pirro era un general, qué sé yo, que empezó a conquistar cada vez más, hacía más guerras y conquistaba más lugares, etc. Y tenía un filósofo, Cineas, que era como su asesor gubernamental, y en un momento le pregunta, ¿pero para qué quieres conquistar este país? Y dice, porque si ya conquistamos desde ahí podemos ir y conquistar este otro. ¿Y para qué querés conquistar este otro? Y bueno, porque con eso ya tendríamos copada esta zona del Mediterráneo, entonces podríamos conquistar tal y otro, no sé qué. ¿Y para qué querés esto? Bueno, al final, cuando conquistemos toda la cuenca del Mediterráneo, entonces vamos a poder descansar. Y entonces él le dice, ¿por qué no empezar por descansar directamente? ¿Cierto? Eso le decía a Cineas el filósofo. Y tenía razón. Porque si empiezo directamente por descansar, ¿qué sentido tiene todo? ¿Dónde estaba el gusto de la cosa? El gusto estaba en hacer todas las campañas, todas las batallas. ¿No? Hay algunos que les gusta demasiado. Descansar. Últimamente, no, digo lo de Guerra Real. Hay una cosa interesante que es, por eso que dice que también se escucha mucho, bueno, al menos yo, que en la consulta el curso de uno mismo planteando de que o que no se quiere, o que se hago esto para hacerme sufrir, o soy masoquista, ¿no? Pero porque realmente es algo repetitivo y reiterado. Quiero decir que es una parte también adquirida, ¿ya? En donde se da por hecho este planteo que tú dices, bueno, esto no va. Pero sin embargo es algo adquirido. Tal cual. Es como, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que uno tiene un acto fallido, por ejemplo, y el otro le dice, Freud explica. ¿No? Ya está incorporado el vocabulario de que todo tiene una significación sexual, etcétera, etcétera. Nosotros, por más que lo cuestionemos hoy en día, ¿sí? En la cultura ya está presente eso. O sea, somos herederos de la cultura que ha creado el freudismo, por ejemplo, y tenemos que lidiar con estas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, con la idea de que el goce es un sufrimiento, ¿sí? O que, ¿no? Sufrir con ganas. ¿No? Me encanta. Realmente tiene la razón. ¿Qué más? ¿Cómo estamos? Estamos ya para las últimas preguntas o comentarios. Estoy contento. Este tipo que puede llegar a jugar un poco a la simbolización, ¿no? A la poesía, aparte es lo que hoy en día
prometo que la persona que lo hizo no, No sabe tiene lo la que más mínima idea de lo que es el objeto A, pero yo creo que lo ha captado. ¿Eh? No. Pero bueno, no está mal. No, de lo simbólico, digamos, ¿no? De esta falta más de lo... Ok. Sí. La metáfora. Que hay poca poesía en el mundo. Hay poca poesía. Bueno, hay algo que clínicamente nosotros podemos hacer en esta dirección. ¿Sí? Porque nos encontramos hoy en día con muchos analizantes que llegan con el vocabulario empresarial. ¿Sí? Porque encima la proliferación de coaching, etcétera, hace que ese sea un vocabulario estándar y uno se va a un paciente, viene el siguiente y parece que fuera el mismo, porque usan las mismas frases. ¿Sí? Tengo que optimizar el uso de mi tiempo, tengo que alcanzar mis objetivos, no sé qué, tengo bajo autoestima, tengo no sé qué. Claro, gestionar mis emociones, etcétera, ¿no? Exacto. Entonces parecen como, ¿no?, muestras del chorizo, ¿no? Todos igualitos uno atrás del otro. Entonces, ¿cómo se puede hacer clínicamente para, de ese aplastamiento total de la singularidad, rescatar algo? Es estar atento al lapsus, al acto fallido, ¿sí? Y agarrarse como si fuera la última vida del naufragio, ¿sí? Agarrarse de eso y no soltarlo, y volver, insistir sobre eso. Cuando cometen, porque el inconsciente está, ¿sí? Por más que vengan como el chorizo, todos iguales, el inconsciente está. Entonces, cuando cometen en ese discurso repetitivo el primer lapsus, de eso nos agarramos y no lo soltamos más. Y si llegan a venir con un sueño, ese sueño puede ser tema de análisis durante un año, ¿no? Es decir, porque no encaja, eso que no encaja en la vida, eso que no encaja, eso es justamente lo que nos puede dar, no digo que sea la singularidad, pero es una orientación hacia lo singular. ¿Verdad? Y es clave, yo creo que eso es una orientación clínica fundamental, ¿no? Sí, es el reconocimiento, gracias al inconsciente, de que hay algo que es propio de él solo. Porque el inconsciente puede ser compartido, pero que es propio de él solo. Pero me gusta mucho esta pregunta y tu respuesta porque justamente apunta al lugar del analista, ¿no? En el sentido de estar muy despierto para poder captar eso. He leído, o releído, ya no me acuerdo, algo de Jacques Alain Miller, que en determinados momentos es un analista que es muy interesante también todos sus cursos, su obra, en fin, traductor Gerardo de muchos de sus cursos, y parece ser que tenía su despacho a tope, la consulta con muchísima gente, y en determinado momento le dijeron, es que se está retrasando porque las sesiones están siendo mucho más largas que en otro momento. Y dijo, debo de estar cansado. Claro, estaba cansado como para captar rápidamente y hacer un corte en la sesión y señalar, eso es lo importante, ¿no? Entonces se alargaba. Me parece interesantísimo y es el lugar del analista que tiene que estar muy despierto, muy atento, ¿no? Sí. Tal cual. Sí. Una vivienda clínica, cuando dijiste ahora, que lo importante sería aferrarse, lo que te dicen los pacientes, pero agarrarse. No voy a resumirte un caso, ¿no? Pero te puedo decir uno de los más habituales, ¿sí? Aparece bajo la forma de una doble negación. Un no que se escapa en la frase, ¿sí? Aparece como, en la frase aparecía un no y se agregó un no adicional, ¿sí? Y si no es, digamos, un lapsus como tal, tomarlo como tal. Por ejemplo, miren que hay gente que tiene como, ¿se dice muletilla? ¿Sí? Sí, muletilla. Como muletilla, empezar la frase con no, ¿sí? Entonces, tomar ese no como significante, es decir, como que está negando todo lo que viene detrás, eso ya es hacer una operación de interpretación que puede abrir la subjetividad de ese analizante. ¿Está? Pero si no, es la aparición por lapsus, ¿sí?, de una doble negación. Es decir, la frase requería un no y apareció un doble no. ¿Sí? Ya está, con eso es
Así, ese es el goce del analista. Me imagino que debe ser difícil, sobre todo cuando una persona tiene como un discurso muy congelado, o sea, un mono. ¿Sí? Entonces, acabar algo, el paciente ahí construyendo ya palabras que están construidas por todos y el resto del mundo. Sí, sí. sí. De todos modos, aprovecho la pregunta para darle una vuelta más. Esto ha llevado cierta inclinación de los propios analistas, ¿sí?, a pensar que la subjetividad de la época es así WhatsApp, y que es muy chata, y que ha llevado a los analistas a inhibir su potencia interpretativa, ¿sí? Es decir, ha llevado a los analistas a no interpretar, ¿sí?, a pensar que no hay nada que decir, no hay nada que interpretar, escuchan, se quedan así, preguntan y esto cómo es, no sé qué, pero nada del orden de la interpretación. Y resulta ser que la interpretación hay que hacerla sí o sí, hay que calcular qué interpretación estamos haciendo, porque del lado del analizante todo el tiempo estamos interpretándolo, y porque hasta nuestros silencios son interpretados como una interpretación por nuestro paciente. Entonces, ¿por qué no calcular un poco mejor la interpretación que estamos haciendo sin saberlo? ¿Sí? Es decir, que sea una interpretación corajuda, ¿sí?, que se anime, cojonuda, ¿sí?, es decir, que tenga algo fuerte que decir, que puedan quebrar un poco la inercia de la repetición discursiva. Hay que jugárselo un poco también, ¿no? Y eso yo he visto cierta atemperación de la potencia interpretativa. Lo veo en los controles, por ejemplo, cuando controlo la práctica de otros, ¿sí?, como que la gente no ha perdido la costumbre de interpretar, ¿no? Se pasó un poco de un exceso freudo-kleiniano que interpretaban sin parar todo, ¿sí?, a una especie de defecto pseudo, que hubiera que estar mudos así y solamente levantarse para cortar la sesión. Lacan ni siquiera era así, pero digo, es como pseudo-lacaniano, ¿sí? Y hoy en día hay una inclinación más bien de ese lado, ¿sí? O si no, decir cosas pero que no son interpretaciones, son, dígame, o repetir la frase que acaba de decir, etcétera, pero que no tienen ese efecto de ¡pum!, que tiene que tener una interpretación para que sea tal, ¿sí? Entonces hay como una inhibición de parte de los propios analistas que hay que quebrar, ¿sí? Así, aprovecho la pregunta para eso también. Bueno, como ya tenemos que ir concluyendo, ahora que nombrabas nuevamente a Lacan, como veréis, seguimos hablando mucho de Lacan, y me vino a la cabeza la frase de Lacan que aconsejaba: hagan como yo, no imiten. Y creo que eso también es una orientación, ¿no?, para la clínica. Entonces, bueno, agradecer infinitamente a Gerardo, que debo decir que ha venido de Buenos Aires directamente, bueno, pasando por París y aquí, o sea que no sé las horas que lleva entre el avión y el llegar. Agradecemos muchísimo, ya lo sabes, a todos vosotros vuestra presencia, a los que estáis también por Zoom, muchísimo. Creo que hemos concluido que el mundo está loco y que no es normal, porque no hay norma. Entonces, aquí dejamos y gracias a todos, de verdad, por habernos acompañado, que ha sido una apuesta esta.